El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 3 minutos. Arrancamos con las entrevistas con Tertulio y está junto a nosotros en este momento el ex ministro de Recursos Naturales No Renovables, el ingeniero Wilson Pastor, para abordar todo lo relacionado con el caso Zingue, la audiencia del día de ayer y algunos temas adicionales que se deberán resolver también en tribunales internacionales relacionados con este caso. En el caso Zingue están siendo materia de esta audiencia preparatoria de juicio el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, los exministros Carlos Pareja Yanusel y Wilson Pastor, miembros de aquellas instancias inferiores que se encargaron justamente de analizar la contratación para la explotación del denominado campo Zingue, proceso que en 2012 fue adjudicado al consorcio DGC. Ayer ya entiendo que se cerró la intervención de la fiscal del Estado ha ratificado el pedido de que sean llamados a juicio los 15 procesados. Se dieron ya las audiencias o comenzaron las audiencias de los abogados de los procesados, la intervención del Procurador General del Estado, que se ratificó en algunos temas y en otros no mencionó a personas que sí han sido mencionadas por la Fiscalía. Todo esto lo vamos a hablar con el ingeniero Wilson Pastor, que visita nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, señores periodistas, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿de qué le acusan a usted? Bueno, a mí me acusan de ser, como dicen comúnmente, el patrocinador de una trama ilícita en la firma del contrato Zingue, con el único objetivo de beneficiar a mi hija para que le den un puesto. En esta trama, y le digo explícitamente lo que ayer dijo la fiscal, todos los funcionarios que intervinieron, que son 15 los imputados y más de 10 más que salieron de la imputación, pasito a pasito, como dijo ella, construyeron a través de sus informes, sus modelos económicos, etcétera, etcétera, una propuesta que favorecía a la compañía adjudicataria, la compañía Gente Oil y digo el consorcio. El consorcio de GCs, ¿no? El consorcio de GC. Y que por supuesto yo como ministro manipulé a toda esa gente, en las cuales están 3 ministros, 3 viceministros, 5 funcionarios de alto nivel de la subsecretaría, de la Secretaría de Hidrocarburos, del Ministerio de Petróleos, de Petroecuador, de Petroamazonas, todos ellos, ¿no es cierto?, fueron manipulados por mi persona a fin de que yo logre, y ellos logren, que la compañía le dé un puestito a mi hija en el consorcio. Y usted debajo de Jorge Glass, que era ministro coordinador de sectores estratégicos en ese momento, ¿no? No, el ministro Jorge Glass era miembro del COL, del Comité de Licitación. El ministro de Energía no interviene en nada en la licitación. Simplemente al final del proceso de negociación, de establecimiento de tarifa, de programas, etcétera, etcétera, acordados por el COL me recomienda, y de acuerdo a la ley de hidrocarburos, yo tengo la obligación de adjudicar el contrato bajo recomendación del COL, que causa ejecutoria. Déjeme hacer una precisión, porque en la presentación lo había mencionado a Correa. Correa no está vinculado en este caso, sino el ex vicepresidente Glass y otras autoridades. Simplemente esa precisión. En este caso no está vinculado Rafael Correa y cometió una imprecisión en la presentación. A ver, voy a ejercer, como se dice popularmente, de abogado del diablo. No es una coincidencia el hecho de que poco tiempo después de que se adjudica, resulta que su hija pasa a trabajar en Gente Oil. Porque eso es lo que se ha mencionado. ¿Cómo así después, pocas semanas o pocos meses después, resulta que Silvana Pastor entra a trabajar a Gente Oil, que es empresa adjudicataria de ese campo, cuando Wilson Pastor fue parte justamente de esa adjudicación? Y respondo con toda franqueza. Hubiera sido peor, y hubiera sido ahí sí un problema, que mi hija Silvana Pastor hubiera entrado a la compañía, la compañía Gente Oil, en el proceso de negociación. O sea, antes de la adjudicación. Antes de la adjudicación, porque como usted sabe, cuando se fijan las condiciones de un contrato, es en la fase de negociación del contrato, en la que se fija la tarifa, las obligaciones del contrato y se suscribe luego el contrato. Mi hija no intervino en ninguna de las fases previas a la firma del contrato,
no tuvo ninguna intervención, ni como negociadora, ni como nada. O sea, no se puede hablar allí de un conflicto de En intereses absoluto. porque Silvana Pastor no era En parte absoluto. del consorcio, no era parte de Gente Útil en ese momento. Yo me enteré por mi propia hija que le habían llamado a un concurso para el puesto de vicepresidente o gerente de finanzas y de administración en la empresa. Y esto fue posterior a la firma del contrato. Fíjate, usted sabe, aquí en nuestro país tenemos la costumbre de ser muy suspicaz respecto a ciertas designaciones. Desde luego. Pero desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico del proceso de contratación, mi hija Silvana Pastor tenía toda la capacidad de presentarse como candidata. Le llamaron a ella porque era a esa época también vicepresidenta financiera y administrativa de un grupo importante del Ecuador, que es Nissan Renault, que se llama Automotores Y Anexos. y Anexos. De manera que a ella le llamaron a concursar y ganó el concurso y fue contratada. No tuvo nada que ver ni en la negociación ni en la adjudicación del contrato. ¿Cuáles son las imprecisiones que a su criterio, ingeniero, tienen los informes de Contraloría? Gracias por la pregunta, y aquí, digamos, debemos de extender la explicación no solamente a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría General del Estado, que también emitió una acusación particular contra mí y contra el grupo que estuvo en este proceso. La Fiscalía básicamente recoge o repite todo lo que dice la Contraloría, que para no irme por las ramas, me voy al centro del problema. Dice, esa tarifa estuvo mal hecha, mal fijada, ¿no es cierto?, de $33,5. Y para el efecto, señala, tanto la Contraloría como la Fiscalía, que el equipo negociador utilizó solamente el 80% de las reservas probadas de 2.040.000 barriles que había en ese campo, y que con eso, al hacer eso, ¿verdad?, subieron artificialmente la tarifa. Debieron utilizar 2.040.000. Pero como el campo petrolero no es un tanque de agua, durante el periodo de producción del campo, del contrato, no se extrae necesariamente todas las reservas en ningún yacimiento. Siempre queda un resto de reservas que pasan los 20 años y se sigue produciendo. Le doy dos ejemplos simples. Shushufindi en 20 años no ha producido sido el 30% de las reservas y hasta ahora sigue produciendo luego de 70 años, 60 años de haberse descubierto. Entonces, técnicamente estaba bien hecho esto, pero no solamente esto. El equipo negociador adicionó 1.100.000 barriles más con un pozo exploratorio que les obligó a la compañía a aceptar, que además es por ley, para que analicen la prospectividad y las reservas posibles que podía obtener. Y añadió ese 1.100.000. La tarifa es el resultado directo matemáticamente de 3.100.000 barriles, 1,9 de reservas probadas y 1,1 de millones de barriles del pozo exploratorio, que dan como resultado una tarifa de 33,5, ¿verdad? Que es un proceso de negociación en que se llegaron a acuerdo con la compañía con esa perspectiva que aceptó la compañía del pozo exploratorio. Pero entonces, ¿de dónde sale el argumento de que esa tarifa es una tarifa antitécnica, que fue una tarifa para beneficiar a la compañía y que la tarifa debía haber sido inferior a los $30? El argumento que sale es de un grupo de auditores, en los cuales uno solo es petrolero y un joven de poca experiencia. La jefe del equipo no tiene ni siquiera título académico en el momento en que hacen el estudio, como varios de ellos no son petroleros, y de acuerdo al artículo 89 de la ley orgánica, ese informe no es válido, porque no tenían la capacidad, como dice la ley, exige la ley de la Contraloría, para que hagan un informe de ese estilo. Comete una serie de errores de desconocimiento técnico. Usted no puede comparar a una persona joven que ha hecho ese informe con 4 que no conocen de nada del petróleo, con 70 ingenieros atrás que hicieron la negociación, las bases, el procedimiento de licitación y las negociaciones, que son ingenieros petroleros o afines técnicamente a la industria petrolera y que tienen más de 30 años de experiencia en la industria. O sea, comparar la competencia de un lado a otro es simplemente imposible. En este caso, ¿no hubo entonces ningún tipo de perjuicio en contra del Estado? Mire, cuando se habla de perjuicio para el Estado quiere decir que alguien se ha beneficiado, ¿verdad? Aquí hay también 3 teorías.
Y por eso yo quería explicarle las teorías. La teoría del caso de la Contraloría es que la tarifa estaba mal hecha, le acabo de demostrar que no es así. La segunda teoría de la Contraloría, viendo que ya se les cae la teoría de la Contraloría, es que en base a una perito, Nubia Almeida, que contrata la Fiscalía, ella establece que hay un perjuicio ya no de 5 millones, que es del fruto de la tarifa de $1 menos multiplicada por la producción, sino de 28 millones de dólares. ¿Y de dónde saca la perito esto? Saca de un informe de análisis de lo que se llama flujo de caja de un proyecto y compara lo siguiente: lo que el equipo negociador estimó cuando se firmó el contrato, con precios de $100, con producción de 500 barriles del campo o 1.500 barriles máximo, con inversiones de 27 millones, compara con los ingresos que ha recibido el Estado, que yo le voy a decir luego que están mal calculados, durante los 3 años del contrato. 3 años de estimación contra 3 años de lo que ha pasado. Y dice, no ha recibido pues del Estado los tantos cientos de millones de dólares o 150 millones de dólares que tenía que recibir la compañía, sino ha recibido 80. Y la proporción de la distribución de la renta no es la que calcularon. Consecuentemente, el país ha sido perjudicado en tanto, en 28 millones de dólares. Pero la señora fiscal, a quien yo no la conozco, pero creo que o no conoce cómo se hace un flujo de caja, o simplemente tiene mala fe. Añade al beneficio de la compañía las amortizaciones, cuando la amortización no es un flujo real, es un escudo fiscal para pagar el impuesto, y duplica o triplica los ingresos de la compañía en perjuicio del Estado. Y la segunda consideración, cree que se debe pagar $33 por barril siempre a la compañía, cuando no es así. La ley de hidrocarburos y el contrato señalan que cuando el precio baja y no alcanzan a pagar los recursos, luego de que el Estado coge el 25% del precio, más los costos que tiene que devolver al Estado, cuando todo eso se deduce, no alcanza a pagarse la tarifa de 33.5, el Estado no le paga a la compañía. O sea, el Estado no pierde. No pierde. Pierde la compañía. Ambos perdemos, pero más la compañía. Cuando baja el precio del petróleo, perdemos ambos, pero mucho más la compañía. Y o sea, dependiendo de cuánto baje el precio del petróleo, la compañía podría no recibir nada. Le doy un ejemplo muy simple. El precio bajó a $40, ¿cierto? El 25% que tiene que retirar el Estado son $10, 25% de 40. A esto hay que añadir $5 de costo de transporte, comercialización y 2 impuestos de Amazonía, $5. Quedan de 10 más 5, 15, quedan $25 para pagar. Eso se le paga a la compañía y le debe $8.50, digamos, es un saldo que hay que pagarle a la compañía. ¿Y qué dice el contrato? El contrato dice que eso se pagará siempre y cuando en el futuro sube el precio. Y si no sube el precio y se recupera eso, el Estado no le debe un centavo. El Estado está siempre protegido en que se va a llevar primero el 25% del precio, cualquiera sea el precio este. Entonces este contrato está súper protegido. ¿Por qué el gobierno actual no ha renegociado todos los contratos, que son como 15 contratos? Que tienen la misma figura. Que tienen 110,000 barriles de producción y tienen la misma figura. Porque sabe perfectamente que es muy difícil negociar un contrato mejor que el que se ha hecho y que está vigente. ¿Este del caso Singh era un contrato por prestación de servicios? Es un contrato de prestación de servicios con tarifa fija. Es decir... ¿Cómo es posible, ingeniero, que no existan auditores en un caso tan importante que se ha llevado al ámbito ya de lo judicial, que no existan auditores que sean expertos petroleros? No, pero hay muchos auditores expertos petroleros. El problema es que la señora fiscal no aceptó la versión de peritos de alto nivel internacionales que nosotros presentamos. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de que con el único pretexto, en verdad, como lo dijo de que fueron pagados por la compañía. Y los peritos, ¿por qué fueron pagados los peritos de la fiscalía? Fueron pagados por la fiscalía, con su sesgo demostrado en todos esos análisis. Entonces hay un desequilibrio que ayer se le mencionó al señor juez, y el juez muy sabiamente dijo, esto tiene que incluirse en la fase. Si se va a juicio, tienen que incluirse el punto de vista de estos expertos internacionales que tienen una capacidad enormemente superior a los analistas que puso la Fiscalía, porque ella misma reconoce que en el Ecuador no hay o no había
expertos que puedan hacer eso. ¿Y esos especialistas internacionales le dan la razón a la tesis de ustedes? Pero absolutamente. Dice, señores, no sé de qué está hablando la Contraloría, no saben de lo que están hablando. Y la Fiscalía no recoge sus criterios, porque obviamente no le conviene recoger esos criterios cuando quiere acusarnos. Y cuando el origen de este proceso es un origen absolutamente político. Les recuerdo el contexto en que nace esto. Esto nace del problema de Zingue, cuando se quiere destituir al ingeniero Glass de vicepresidente. Y aparte del problema de Odebrecht, dice, metámoslo de Zingue, y meten lo de Zingue, sin mayor fundamento, ¿verdad? Y a partir de esa época, que es mayo del año pasado, del año 2017, cuando cambia de gobierno, comienza la Contraloría a hacer una serie de exámenes. Mire, yo tengo, señores periodistas, 17, escúcheme bien, 17 auditorías, de las cuales varias tienen responsabilidad, una tiene responsabilidad penal, la que estamos hablando, 4 tiene responsabilidad administrativa y civil. Yo estoy debiendo como 120 millones de dólares al país. Y esos procesos se lanzan en un mes, en el mes de mayo y junio del año 2007. Es decir, con un timing político absolutamente preciso. Exactamente. Ahora, ingeniero, tenemos entendido que hay también un recurso presentado por parte de la compañía en una corte internacional. Es un arbitraje. Un arbitraje. Pero permítame sí, terminar la variación de acusaciones que se producen ahora. A ver. Primero la Contraloría dice la tarifa $34, $33. Se desmonta eso, la Fiscalía repite eso desmontado, pero como ve que está mal, se va ahora a esto de la señora Nubia Villasís, que hace una pericia que no tiene, es un mamotreto desde el punto de vista de flujo de caja, que eso va a ser desmentido muy fácilmente. Ella es la perito. Sí, y la misma Fiscalía contrata a otro perito, el señor Paredes, economista Paredes, en que le dice a la Fiscalía, está mal hecho su informe, señora fiscal, no se pueden poner las amortizaciones como beneficio de la compañía y no se puede desconocer la acumulación de un saldo que no se le ha pagado a la compañía, porque la tarifa que se le ha pagado realmente en el periodo que analiza la Fiscalía y la Contraloría, que es 2013-2016, de ejecución del contrato, la tarifa realmente pagada es de $27.8 por barril, no son 33.5. ¿Eso consta en el peritaje? Eso consta en un informe pedido al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables por la propia Fiscalía. ¿Ese informe no fue presentado por la Fiscalía durante la intervención de la fiscal? Presentó por hizo referencia, pero lo tomó como un elemento mal hecho, que no hay que tomarlo en cuenta, señor juez, le dijo. Esto es una cuestión que le van a repetir todo el tiempo, pero es el único documento real. ¿Cuánto recibió el Estado? ¿Cuánto recibió la compañía? Y el Estado ha recibido solamente, escúcheme bien, solamente por beneficios directos, fruto de los impuestos del 25% y del excedente que genera el contrato, $150 millones hasta finales del 2017. Pero aparte de eso, la compañía ha invertido 140 millones, de los cuales todavía no le paga 59 millones de dólares. El flujo de caja del Estado es positivo casi en 300 millones de dólares, mientras que la compañía no recupera todavía sus inversiones totales. Entonces, ¿de qué peculado está hablando la Contraloría? Eso le dice el informe del Ministerio. Claro, y la fiscal dice que eso no vale. Ahora, lo grave aquí, y a propósito de lo que usted mencionaba hace un momento, ingeniero, es que también hay participación de la Procuraduría, que es el abogado del Estado. ¿Cómo la Procuraduría puede suscribir unos informes que están mal hechos? Ya. Mire usted, y bien, le agradezco por la pregunta, porque era la tercera variación de la acusación. Primero la tarifa de 34, luego un informe de un perito, y en tercer lugar, como ya ven que la cosa se les cae, ¿verdad? La Procuraduría General del Estado se inventa de que la tarifa debió haber sido $29.3 por barril, porque eso, dice la Procuraduría, lo conocía el ministro Pastor cuando terminó el contrato de campos marginales con la compañía Digoil en el año 2000. Le hago un recuento. Ese contrato estaba en manos del consorcio amazónico en que participaba Digoil. Y ese contrato no fue suscrito, migrado a contrato de prestación de servicios como obligaba la ley, porque no era beneficioso para el Estado. ¿Y por qué no era beneficioso para el Estado? Porque la compañía condicionaba la adjudicación de Zingue a otro campo, que es el campo Pucuna.
En segundo lugar, este proceso, digamos, de decisión de descartar ese proceso, no llegó a feliz término por una multitud de exigencias de la compañía y de condicionamientos. Entonces, cuando la Procuraduría dice 29.3, que es menor a 33.5, no se da cuenta y no sabe que son dos procesos diferentes. El uno es una negociación y el otro es una licitación. Las contratistas son diferentes, excepto por Doiguel, que está en ambos casos. Tercero, que el programa de inversiones sobre los cuales se calcula la tarifa son totalmente diferentes. En el uno hay un pozo exploratorio, en el caso de la licitación, por ley, que sube el riesgo de la inversión y hay que calcularle una rentabilidad más alta que un contrato que hace solamente pozos de desarrollo, es decir, ya lo conocido lo sigue produciendo. Acá hay una expectativa de nuevas inversiones, de nuevas reservas que pueden fracasar y tiene un mayor, una mayor digamos, expectativa y riesgo, y se le da un mayor valor. Todo eso la Procuraduría no lo menciona. No discrimina. Simplemente dice, el señor Pastor conocía que era 29.3 y ahora él acepta al adjudicar el contrato que sea 33.5, sin conocimiento de causa y de argumentación que le estoy exponiendo, y hay muchos elementos adicionales ahí adentro. ¿Por qué la diferencia de tarifas? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un campo en producción como Pucuna y otro que no produce como Singue, usted tiene una unidad administrativa común, usted tiene diferentes facilidades de producción comunes, entonces la tarifa baja. No es lo mismo que tener un solo campo que no produce. Cuando usted oferta, tiene que hacer toda la infraestructura. Usted ya tiene infraestructura acá en Pucuna y condicionaban la firma del contrato a los dos campos, y la tarifa que ellos dicen que era de 29.3 nunca fue aceptada por mí ni por el equipo negociador, que presente un solo documento en que el equipo negociador haya aceptado esa tarifa o propuesto. En honor al tiempo, un par de cosas. ¿Usted lideraba el equipo negociador? No, el equipo negociador, tanto en el contrato de campos marginales como en la licitación, no formé parte. Fueron equipos negociadores nombrados por el secretario de Hidrocarburos en el primer caso, y en el segundo caso, por ley, eran el viceministro de Petróleos, que era el ingeniero Carlos Pareja Yanuseli, el señor ingeniero Glass, y la coordinadora jurídica del ministerio. Yo no intervine en ningún momento. ¿Usted no tenía ningún nivel de influencia sobre estas dos fases? En ningún momento intervine yo, ni con criterios, ni con papeles o documentos, ni con presencia, ni con grabaciones. No me pueden demostrar que yo he intervenido ahí. Pero yo sí reconozco que todo estuvo bien hecho por los funcionarios. Estuvo perfectamente bien hecho. Yo analicé, y como me dice la ley, usted tiene que adjudicar el contrato cuando el Comité Especial de Licitación le recomienda eso, porque la ley dice claramente las resoluciones del CEL causan ejecutoria. Correcto. El contertulio le preguntaba hace minutos el tema del arbitraje. ¿Cuál es la instancia en la cual se está dilucidando el arbitraje, que podría eventualmente ser, quién sabe, desfavorable o favorable? No lo sabemos, pero hay esa posibilidad, ¿no? Que le dé la razón a la compañía en desmedro del Estado. Mire, la compañía, y aquí hablo, digamos, con menos conocimiento de lo que tiene la compañía misma, la compañía ha presentado o está intentando presentar un arbitraje internacional en la Corte de la Haya bajo las reglas de Naciones Unidas, es decir, del UCITRAL, no es del CIADI de Estados Unidos, del Banco Mundial. Han nombrado a los jueces en la Corte, digamos, y probablemente ya se iniciará la demanda en los días que vienen, conforme me han informado algunas personas. La compañía, verdaderamente, ¿cómo puede perder cuando se le acusa de que ha perjudicado el Estado y ella ha invertido, discúlpeme que le diga, 5 veces más de lo que tenía el contrato, de 27 millones a 140, casi más de 5, cuando de 2 millones de barriles que le decía el Estado, bajo sus inversiones, ha descubierto 11,7 millones más, 13 millones en total. Cuando ha perforado para esto, no 2 pozos que exigía, o 3 pozos que estaban en el contrato, sino 11 pozos. Es decir, ha hecho una inversión enorme, ha hecho un rendimiento económico favorable al país, y ellos todavía no recuperan las inversiones. Por supuesto, se espera que en los 15 años o 10 años que quedan del contrato pueda ir recuperando las inversiones y al fin tenga rentabilidad. Hoy día, con informe del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, la compañía no tiene rentabilidad alguna,
hasta hoy día, porque no tiene todavía recuperada ni siquiera las inversiones. ¿Dónde está el peculado que habla la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía? ¿Cuánto podría durar, usted que conoce de estas materias y es especialista en petróleos, cuánto podría durar el arbitraje? ¿Cuánto suelen durar esos arbitrajes? Bueno, yo le digo que he estado metido en algunos arbitrajes por haber sido ministro. Por eso le pregunto. Como testigo. Eso demora en mínimo 3 años a 5 años. Ahora, ¿y qué pasaría en el caso, ingeniero, de que, digamos, las conclusiones de la justicia ecuatoriana vayan por un camino y las del arbitraje internacional demuestren lo contrario? ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa es que la sentencia que dé el Tribunal de La Haya es vinculante para el Ecuador. Acuérdense que hemos pagado casi 1.500 millones a Petrobras, 1.000 millones a Occidental, etcétera, etcétera. Aquí yo no sé cuánto van a pedir, pero serán centenares de millones de dólares que tendrá que pagar el Estado. De estos funcionarios que están hoy día trabajando, evidentemente habrá un juicio de réplica, pues, para que ellos sean los responsables pecuniariamente, primero como personas y luego como instituciones. Eso se va a revertir. Yo lamento enormemente que un contrato tan bueno para el Estado y solamente por persecución política el Estado se meta en este problema y que luego le va a costar muy caro. Su reemplazo fue Pedro Merizal, de verdad, en el ministerio. efecto, sí. Él también debería estar involucrado. Él no está, milagrosamente no está en Pero debería ser o no. Pero por supuesto. O sea, bajo la misma lógica me refiero. Pero él es el que hace la transferencia de las acciones, la transferencia de operación del contrato posteriormente a la firma del contrato. Yo ya no soy ministro, luego viene él. Pero lo que hizo él no está mal hecho. Estaba correctamente Por eso hecho. le preguntaba, bajo la misma lógica, él también debería estar involucrado. Pero como le acusan de que estuvo mal hecho a la compañía Gente Oil, el ministro debiera responder pues que hizo bien, pero misteriosamente no le acusa. A él y a 7 funcionarios más, entre los cuales están Iván Favara, ex secretaria de Hidrocarburos, y una serie de funcionarios que no están. Correcto, de esto habrá que seguir hablando y estamos expectantes de la evolución de esta audiencia preparatoria de juicio que hoy a partir de las 9 de la mañana continuará en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, ingeniero. Muy amable por su tiempo, estoy siempre a la orden. Qué amable. Gracias. Wilson Pastor Morris, exministro de Recursos Naturales No Renovables, quien nos ha planteado pues en este espacio de noticias su postura en torno al denominado caso Singue, en el cual justamente Wilson Pastor está ahora mismo siendo procesado por parte de la Administración de Justicia. La audiencia preparatoria de juicio continuará hoy a partir de las 9 de la mañana. 7 horas con 29 minutos aquí en A Primera Hora.